Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. En Colombia, tal vez por una mala interpretación de la llamada doctrina Lleras, esa idea de Alberto Lleras Camargo de que los militares no deben participar en la política y los civiles no deben participar en los temas de la milicia, el debate público sobre los temas militares es sumamente tímido. Aún hoy, 60 años después del discurso de Lleras en el Teatro Patria, hay un sinnúmero de analistas políticos en Colombia hablando de Venezuela, pero pocos analistas militares. Y esto resulta ser problemático, sobre todo en coyunturas como la que enfrenta el país ahora mismo con nuestro vecino. En este momento, la posibilidad de una intervención militar donde nuestro vecino venezolano es latente. Es más posible de lo que nunca antes había sido. Y ojo, y con esto no estoy invocando vientos de guerra, tampoco estoy diciendo que la guerra sea inminente. Pero la mera posibilidad, más viva que nunca, amerita que traigamos al debate público el análisis de los escenarios, precisamente por las enormes consecuencias que pueden tener en el tema militar. En contra de la mala interpretación que ha tenido la doctrina Lleras, no puede seguir siendo el tema militar solo dominio de los militares. No puede quedar encerrado en las salas de guerra cubiertas por el secreto. El público, los civiles, debemos tener información para sopesar posibilidades, para entrar con los ojos abiertos a un futuro lleno de incertidumbres que tiene la situación actual. Porque de hecho hablar de guerra, sopesar sus costos, imaginar las consecuencias impredecibles que puede tener, es tal vez la herramienta más útil para disuadir a todos los políticos involucrados de acudir a ella. Aquí arranca Zona Franca. Para este programa sobre escenarios en la coyuntura actual con nuestro emproblemado vecino, con Venezuela, me acompañan tres voces expertas en el tema de seguridad, defensa y seguridad nacional. El profesor Darío Ruiz Tinoco fue coronel del Ejército. Y sigo siendo del alma y de corazón. Sí, señor, el retiro no quita lo servido. No le quita a uno nunca el uniforme, se mantiene la esencia. Y además es profesor de la Escuela Superior de Guerra. Soy profesor de la Escuela de Guerra, de la Universidad Militar Nueva Granada, de la Escuela de Derechos Humanos y de varias universidades. Y es experto en el tema de geopolítica, seguridad profesor nacional. en geopolítica, derecho internacional, todos esos temas. Profesor, ¿es un profesor o coronel? Como quiera. Darío. Con confianza. Gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias. Néstor Rosanía es director del Centro Seguridad y Paz, es experto en seguridad y en temas de seguridad nacional. Néstor, un gusto tenerlo de nuevo por acá. Gracias, Daniel, y a todos los televidentes. Y Carlos Augusto Chacón es director del Centro de Estudios de Libertad y Paz. Es muy interesante cómo los centros de estudios sobre la guerra utilizan mucho la palabra paz. Tiene una maestría, es magíster en defensa y seguridad de la Escuela Superior de Guerra. Muchas gracias por estar aquí, Carlos. Gracias, Daniel, a ti por la invitación. ¿Y por qué todos hablan de paz? Porque la paz tiene que ser la salida. La guerra no nos podemos empantanar ahí. Los centros de pensamiento entendimos una cosa, lo que decías ahorita, Daniel. No solo es diagnosticar la guerra, es buscarle la salida a la guerra finalmente. Y estamos hablando de guerra no porque la estemos invocando, y lo repito de nuevo, hablar de temas militares no es llamar a la guerra, pero porque hay unas situaciones objetivas, unas condiciones objetivas que hacen que el escenario de la guerra esté sobre la mesa, así sea como simple método de disuasión. Les pongo lo que dijo hace solo algunos días en Washington, sentado al lado de nuestro presidente Iván Duque, el presidente de Estados Unidos, el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo, Donald Trump. I think there are a number of solutions, a number of different options, and we look at all options. I always have plan B and C and D and E and F. I have great flexibility. I probably have more flexibility than any man that's ever been in this office, so we'll see. Ahí está Donald Trump reiterando que la opción militar está sobre la mesa, que es una de las alternativas que tiene el gobierno de Estados Unidos para propiciar el cambio de régimen en Venezuela, que es un objetivo explícito que se han dado. También lo dio el presidente Iván Duque, que es menos explícito, pero es explícito en la forma de evadir preguntas directas. Esto también fue en Washington durante su reciente visita. ¿Está dispuesta Colombia a recibir tropas estadounidenses en su territorio?
Yo he sido claro, la solución en la que creo es en la del cerco diplomático. Por eso la hemos articulado desde el Grupo de Lima. Por eso hemos venido trabajando al interior del Grupo de Lima. Por eso hemos hablado en la Organización de Estados Americanos. Por eso he llamado a los líderes de la Unión Europea. Y la continuidad del cerco diplomático tiene que ser el efecto dominó que se va a generar en Venezuela cuando más miembros de las fuerzas militares le entreguen su lealtad a Juan Guaidó. Discúlpeme, señor presidente, pero no me está contestando a la pregunta. ¿Está dispuesta Colombia a recibir militares estadounidenses en su territorio? Le respondo de nuevo. ¿Sí o no? No tiene matices esta pregunta. Es que como no tiene matices, le reitero que creo fehacientemente en la importancia del cerco diplomático. Ahí está Iván Duque, podemos decir el titular de esa entrevista es presidente de Colombia no descarta la utilización del país por el gobierno de Estados Unidos para lanzar una ofensiva militar. Y les dejo solamente para esta discusión inicial el comunicado de septiembre del año pasado del Grupo de Lima, en el cual frente a las palabras de Trump hablando de la opción militar, hay un rechazo generalizado y este documento es importante porque hay varios países que no lo firman. Esto es lo que dice el Grupo de Lima. Los gobiernos reafirman su compromiso para contribuir a la restauración de la democracia en Venezuela a través de una salida pacífica y negociada. En este sentido, continúan promoviendo iniciativas con este fin en el marco del derecho internacional. Es decir, descartan el tema militar y firman Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía y no firmaron en lo que fue un acto explícito, digamos, de separarse de un bloque diplomático Colombia, Canadá y Panamá. Y entonces pongo estas tres cosas para arrancar, Carlos, para empezar diciendo que sí estamos ante una situación donde esta es una opción. Es una opción y tiene que estar sobre la mesa. Pero una cosa es lo que uno desea y otra cosa lo que es posible realizar. Es decir, una cosa es el deseo y otra cosa es la capacidad que uno tiene de cumplir con ese deseo. La voluntad no es lo único. Querer hacer algo no es lo único, es tener los medios para hacerlo. Y en esto yo creo que el presidente Duque ha sido muy asertivo. Lo que Colombia en este momento puede hacer es utilizar su poder de influencia para mover lo que está moviendo efectivamente, que es el Grupo de Lima, las sanciones, la presión diplomática, poner ante la comunidad internacional que lo que está pasando en Venezuela es muy grave, que hay una crisis humanitaria, que el régimen de Maduro es un régimen opresor, que viola derechos humanos. Eso es lo que Colombia puede hacer en este momento. Sí. Estados Unidos tiene las otras opciones, como lo dijo Trump, sobre la mesa, y una de esas opciones es la militar. La capacidad militar sirve, y sirve para algo muy concreto, y es disuadir. Y en este momento eso está ayudando. Colombia está haciendo lo que le toca. Ahora, no se puede tampoco salir de Duque a decir, no, nosotros no vamos a permitir ingreso de tropas, porque es que Venezuela es una amenaza, y no es una amenaza desde ahorita, ni desde la llegada de Duque, es una amenaza desde el 2004. Venezuela viene adelantando una guerra irregular desde el 2004. Pero y entonces, a ver, Darío, es importante, es decir, una cosa es la disuasión a través de una opción militar creíble y otra es que la opción militar creíble se utilice, ¿cierto? Pero para que sea creíble tiene que poder utilizarse. Bueno, aquí Carlos dijo algo muy importante, es que ha representado la situación en Venezuela y la relación fronteriza con Venezuela para la seguridad en Colombia. Todos sabemos que desde que en 1999 accedió al poder el dictador Hugo Rafael Chávez Frías, la frontera se convirtió en el centro, en el santuario más seguro para el ELN, para las FARC. Yo no creo en las disidencias de las FARC, siguen siendo las mismas, y para todas esas organizaciones terroristas que han atacado el territorio colombiano. Obviamente que si uno ve la evolución del proceso venezolano y cómo, y esto hay que decirlo con mucha claridad, cómo la conciencia del militar fue comprada políticamente. Yo no puedo creer que un general como Vladimir Padrino se declare chavista, cuando los militares estamos al servicio de la patria y no a los ideales de un político o de una persona como el dictador Nicolás Maduro. Ahí está invocando usted la doctrina Lleras. Exacto, pero momentico, estamos, no es propiamente la doctrina Lleras. ¿Para qué existe el estamento militar? Para la defensa de la patria, de la soberanía, de las instituciones y no para la defensa de un partido político. Y ese es el peor error que han cometido los militares venezolanos. Nosotros estamos hablando en Venezuela que existen 2.000 generales. ¿Cuántos hay en Colombia? ¿Cuántos? Creo que pasen de 220, 210. No creo que haya esto, que haya más generales. Es decir, allá ser general es muy fácil, por toda la situación que se está viviendo y cómo ha sido comprada esa conciencia del militar venezolano. Ahora, mire, yo creo en la opción militar. La opción militar se va a dar en Venezuela, por parte de los propios militares venezolanos. Claro. Porque ya la fractura de la institución militar
se ha dado, y es evidente, son más los militares que se le están retirando a Maduro. El cerco diplomático del presidente Duque me parece que ha sido una extraordinaria estrategia política. Hay que hacerlo. El reconocimiento del gobierno de Juan Guaidó fue un paso político importantísimo. Es decir, Colombia en ese momento tiene una relación diplomática con Juan Guaidó y hemos desconocido el gobierno dictatorial de Maduro. Pero en medio de esa estrategia diplomática de la cual hablaba reiteradamente el presidente Duque, Néstor, hay en efecto la utilización de la salida militar como una forma de disuasión que tiene, me imagino que el objetivo de romper a las fuerzas militares venezolanas. Creo que tres cosas fundamentales. Uno, cada uno cumple su papel. Entonces, Trump cumple su papel de presión, disuasión y poner todo el tema militar por encima de la mesa. Colombia, como país aliado de los Estados Unidos en la región, va a tener ese papel de cerco diplomático, llamar y ser el país bisagra con los países suramericanos y centroamericanos en contra de Venezuela. Ahora, hay un tema que también ahí es muy importante. En este escenario, en este tablero, también juega Rusia y también juega China. Entonces, Colombia ya también tiene que empezar a pensar en su geopolítica, en términos internacionales, con actores importantes, sí, porque China y Rusia están detrás de Maduro. O sea, el tema no es, en ese momento pareciera ser, y casi todo el mundo dice que la opción militar es la viable, pero no están pensando que él también tiene sus aliados muy grandes detrás. Entonces, Colombia juega al nivel que puede jugar, que es un nivel regional, pero detrás esto realmente va a ser una contienda entre los grandes. Y nuevamente volvemos a lógicas de Guerra Fría de Estados Unidos y Rusia midiéndose el aceite en la región. Y entonces nosotros aquí nos propusimos, digamos, 3 escenarios distintos que podrían suceder en términos de una utilización de la fuerza en Venezuela. El primer escenario es tal vez el escenario que está en el imaginario de todo el mundo, que es el escenario de una ocupación tipo Irak, tipo Afganistán. Este es el primer escenario. Es como una invasión militar liderada por Colombia, posiblemente con fuerzas militares de otros países como Colombia y Canadá, que no firmaron esa declaración del Grupo de Lima, y es básicamente el escenario de invasión. Y yo creo que este es el escenario menos probable en el improbable caso de que se haga en efecto una utilización del poder militar, Carlos. Que no sería de invasión, ¿no? Digamos, el lenguaje también es importante. Sería un escenario de intervención humanitaria, en el mejor de los casos, que efectivamente, por más que lo querramos, insisto, por más que el deseo, lo cierto es lo que dice Néstor, es que esto no se trata de bombardear Miraflores y de garantizar que se va a dar de baja y se va a capturar a Maduro, Diosdado, Tarek al-Saimi, Padrino y los demás generales. No es tan sencillo como eso, ¿no? La salida militar no es solamente contra el régimen de Maduro. Estamos confrontando, Colombia y sus aliados tienen que enfrentar la situación de Venezuela enfrentando a los que sostienen a Maduro. Irán, que también hace parte, no solamente Rusia y China, Irán, Cuba, Turquía, son estados que están ayudando al régimen de Maduro a mantenerse, a sacar el oro, a lavar activos. En Venezuela el poder se criminalizó. El proyecto chavista, esa alianza cívico-militar, lo que llevó adelante fue toda una estrategia para criminalizar todo el poder en Venezuela. Todas las instituciones están criminalizadas, operan todas las redes criminales que hay en el mundo, operan en Venezuela. Por eso la salida no pasa solamente por una intervención humanitaria para deponer a Maduro y tratar de simplemente hacer una transición en lo que debería ser pacífico. Pero entonces cójame la caña acá y hagamos como teoría, juegos de guerra, ¿cierto? Bueno. Entonces son, ¿cuál es el análisis que se puede hacer ante distintos escenarios? Entonces, ante este escenario de, digamos, una ocupación del territorio venezolano, yo simplemente les traigo aquí unos datos de otras ocupaciones y cuánto, por ejemplo, la ocupación a Irak. Estados Unidos destinó 170.000 soldados y duró 8 años la ocupación, desde el 2003 al 2011, y salió mal. La cosa evidentemente tuvo un cambio de régimen de Saddam Hussein muy rápidamente, en cuestión de semanas. Sí, 2 meses. En cuestión de 2 meses. Hubo un cambio de régimen, pero la situación de insurgencia llevó a que la ocupación de Irak durara 8 años. El caso de Panamá, en el 89, que también se ha mencionado, en ese caso, Panamá fue invadida, y ahí déjeme... Creo que no sé si fue una misión humanitaria para retirar al dictador. Yo te contesto esas inquietudes. Es distinto. Entonces, en ese se caso utilizaron 26.000 tropas estadounidenses y eso fue una operación que duró 43 días.
Y Granada, que es una isla pequeña del Caribe, fueron 7.600 tropas estadounidenses en una operación. Granada, que es una isla muy pequeña, ¿cierto? Sí. Muy pequeña, 22 días. Entonces, estamos hablando del escenario de una ocupación. A ver, en Daniel, te Venezuela. voy a decir lo siguiente, ¿cuáles han sido los efectos? Porque hay unos tableros geopolíticos importantes. Una cosa es el Medio Oriente, el Oriente Próximo, y otra cosa han sido las intervenciones militares de los Estados Unidos en América. Primero, la isla de Granada, Maurice Bishop, que era el presidente de Granada, fue asesinado por un movimiento más comunista que el movimiento Nueva Joya. Hubo una fuerza multinacional integrada por varios países angloparlantes de la Comunidad Británica de Naciones, sacaron a los del movimiento Nueva Joya, sacaron a los cubanos, que es lo que tiene Venezuela ahora, más de 35.000 cubanos, Sí. a física patada. No pasó absolutamente nada, ni la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en aquella época, ni ningún país de la cortina comunista se atrevió a intervenir en Granada, que se descubrió que la pista de Port Salinas, el aeropuerto de ellos, era una pista para recibir aviones soviéticos de la más alta tecnología. Panamá, año 89, George Bush padre, Operación Causa Justa. ¿Qué era Panamá y qué fue Granada? Después se estabilizó políticamente. ¿Qué sucedió con Operación Causa Justa? Bueno, ahí dice que fueron varios días, pero eso fue cuestión de horas en el que se llevaron a Noriega. ¿Qué hubiera pasado en Panamá si Noriega hubiese continuado en el poder? Recuerden que era un Maduro, pero en otras dimensiones. Tenía todos los defectos, aunque entre otros fue agente de la DEA. Vino la Operación Causa Justa. ¿Qué sucedió con Panamá después de la Operación Causa Justa? Por primera vez Panamá comenzó a entender y a comprender qué era el sistema democrático. Hoy podemos decir que Panamá es el país que tiene una de las menores inflaciones en América Latina. Claro, pero entonces en el escenario de invasión o de ocupación en Venezuela, viendo las magnitudes en cuanto a movimientos de tropas, para Venezuela sería casi impensable que Estados Unidos mandara más de 50.000 soldados a desembarcar en territorio venezolano. Yo creo que ahí no se juega con soldados, ahí se juega es con tecnología. ¿Y quién tiene la mayor con poder militar? No es el número de hombres. Entonces, usted descarta ese escenario. Bueno, el escenario de una acción militar, para decirlo. De una acción militar de ocupación. No es descartable. Se puede dar, y recuerden ustedes que para Estados Unidos hay unas justificaciones para una acción militar que las cumplió todas Panamá. Una fue defender la democracia, la lucha contra el narcotráfico, la protección de ciudadanos norteamericanos. Y ahora tenemos el 23 de este mes la famosa misión humanitaria. Y para allá vamos. Si llega a suceder un hecho grave, porque lo va a suceder, usted sabe que Maduro es un hombre, aparte de dictador, es un torpe dictador, porque si fuera un inteligente dictador, el asunto sería diferente. Si sucede algo que sobrepase y usted se me está adelantando en mis escenarios, porque para allá... Bueno, entonces, pero una cosa, Daniel, de lo que dice el coronel, digamos, primero, si es intervención, eso sería maquillarlo, es una intervención porque es un país que entra en otro país, o sea, dentro del derecho internacional, esas figuras no existen de entrar a otro. Ahora, del cuadro que tú decías, dos cosas interesantes. Estados Unidos yo creo que no entraría con cuerpos de infantería porque tiene dos claros ejemplos, que es Irak y Afganistán, donde esas guerras y esas intervenciones se lo volvieron en guerras de quinta generación, en guerras de células, que Estados Unidos es el país más poderoso en la guerra regular, pero es el peor país en las guerras irregulares o asimétricas. Entonces uno mira, ¿cuánto se demoraron? Y por eso te dije el tema de los 2 meses. En Afganistán, ¿cuánto tiempo se demoraron en tumbar al ejército y al régimen talibán? Se demoraron semana y media. La semana y media no había ninguno oficial. Pero ahora, siguen ahí. Ahora, 18 años después no han salido de la guerra de quinta generación. En Irak, lo mismo. Están negociando con los talibanes. 2 meses y 15 años después están negociando con los talibanes. Ahora, ¿qué creo? En Siria no entran cuerpos de infantería americanos, en Libia no entran cuerpos de infantería americanos. ¿Qué es lo que hace? Un apoyo a los rebeldes, un apoyo en términos logísticos, de exclusión de espacio aéreo, pero los soldados no entran. Es decir, yo creo que en Venezuela no se van a meter. Es probable que haya un escenario de este tipo, de invasión, de intervención militar. O sea, no veo a marines americanos en Caracas, así de fácil. Creo que van a apoyar y daría un espacio de exclusión aérea, logístico de pertrechos, pero marines americanos entrando a Caracas. Perfecto. No los veo. Me tengo que ir a la pausa. Seguimos con este programa de juegos de guerra, escenarios en lo que podría ser una intervención militar en Venezuela. Ya volvemos.
Seguimos en Zona Franca. Esta noche estamos preguntándonos cuáles son los escenarios de una improbable, no inminente acción militar en Venezuela a raíz de la coyuntura de todo lo que está sucediendo en el vecino país. Y les boto unos datos. Hicimos aquí una comparación entre las dos Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas venezolanas y la colombiana. Estos son datos de Global Firepower, que es una de estas páginas y centros donde echan números. Esta es una mirada muy por encima y habría que mirar los detalles de qué aviones caza son. Pero, por ejemplo, en soldados activos, Colombia tiene 369.000, Venezuela 115.000, según esta fuente. Aviones caza, Colombia tiene 21, Venezuela tiene 39. Ahí habría que decir que los de Venezuela son mucho mejor que los colombianos, ¿o no? Claro. Tanques de guerra, Colombia no tiene ni uno, cero. Porque nos bloquearon la compra. Ni uno. Venezuela. Cero tanques. Acuérdese que la embajadora de Venezuela en Caracas nos bloqueó unos tanques que íbamos a tener a MX-30, porque eso ha sido la política del chavismo en Venezuela, bloquear a Colombia en su capacidad disuasiva creíble. Pero ni un tanque. Y, de la, coronel. y le ayuda a la oposición en Colombia y a Claro. algunos generadores de opinión. Cuando íbamos a comprar, a incluir en el presupuesto para este año la compra de sistemas antiaéreos, lo bloquearon, obviamente con discursos que suenan muy bonitos, pero Colombia no tiene una capacidad militar suficiente para enfrentar las amenazas y la capacidad militar. Pero que tiene hay Venezuela. gente que dice, pero yo he visto los carros blindados, que las carabelas, que ¿cómo se llaman? Los cascabeles. Los que se vararon cuando la guerrilla se tomó la Calera en los 2000. Sí. Es que el Esos no tanque, son tanques el de tanque de guerra, ¿cuál es la característica? Tiene un vehículo blindado y tiene una torreta que es independiente al vehículo. Y la oruga. Y puede girar de forma autónoma. Nosotros tenemos esos unos vehículos que se les adaptaron los cañones, pero tiene un sistema de tecnología O sea, eso completamente no es un diferente. tanque. No, eso no es un tanque. No son tanques. Sigo Sigamos con el inventario. los datos, con el inventario. Tanques de guerra, entonces, vuelvo. Colombia, 0, 696 tiene Venezuela. Helicópteros, Colombia tiene un parque de helicópteros muy superior por su conflicto interno, 273, Venezuela 104. Cohetes de artillería, y estos son, no sé si lo traduje bien, pero son de propulsión propia, es decir, unos cohetes de artillería de propulsión propia que pueden tener usos balísticos o antiaéreos. Colombia, de nuevo, 0. Venezuela tiene 57. Fragatas, ese es poder marino. Colombia tiene 4, Venezuela tiene 3 y Global Firepower hace un ranking global entre 136 países y fíjese que Colombia sale un puesto por encima de Venezuela. Pero definitivamente tenemos unas ventajas y unas deficiencias muy grandes frente al país vecino. Bueno, yo quiero decir una ventaja. Sí, señor. ¿No? El soldado colombiano. El soldado colombiano es un soldado absolutamente combativo, que sabe por qué lucha. Miren ustedes que simplemente es citar el ejemplo del soldado colombiano en la guerra de Corea, que fue porque no sabía a qué iba, pero le fue muy bien. Y no quiero plantear un escenario de guerra, pero Sí. el soldado colombiano es un soldado disciplinado, comprometido. Comparémoslo, simplemente es ver la imagen de Maduro cuando un dron de juguete explotó. ¿Cuál fue la reacción militar en Venezuela? Salieron todos corriendo. Eso marca una diferencia. Hay que también jugar con el soldado colombiano, el militar colombiano, qué es y cómo se ha formado y por qué somos bastante diferentes. Hay 3 indicadores importantes ahí para medir eso, además de lo que estamos viendo. O sea, lo que estamos viendo es un indicador. Hay 3 indicadores. Primero, armamento. Segundo, moral de la tropa. Y tercero, capacidad de entrenamiento y capacidad operativa. Entonces, Colombia, en ese comparativo, nosotros lo hemos hecho en Seguridad y Paz, que hemos encontrado Venezuela positivo, Colombia negativo, en términos de armamento. Segundo, en moral de combate es Venezuela mejor armamento, Colombia peor armamento. peor armamento. Ahora, lo que decía el coronel, en moral de combate, que es la capacidad y convicción de un ejército de ir cohesionado a una guerra, Sí. Colombia positivo, Venezuela negativo, Sí. porque hay unas fisuras muy internas. Y en entrenamiento, Colombia positivo, Venezuela negativo. Tenemos pues el entrenamiento a partir de una guerra de verdad. Entonces tenemos 2 de 3, mejor. Pero ellos tienen una cosa que también es el respaldo de los rusos, que Colombia lo intenta también Con el sopesar Estados con el Unidos. respaldo. Bueno, porque hay algo que tener en cuenta. Yo no pienso que ni Rusia ni China se atrevan a intrometerse en el patio trasero de los Estados Unidos. Claro, y entonces ahí en defensa de Venezuela. seguimos trabajando en el primer escenario. Si quieres, vuelve al primer escenario, que era el escenario de guerra
Intervención. ¿Usted no le gustó lo de invasión, Carlos? Pero una guerra de invasión. Entonces, en ese sentido, y como para salir de este escenario, la probabilidad de ese escenario es que además de una retaliación de otros poderes grandes, haya una retaliación del ejército venezolano sobre Colombia. Pero es que esos son factores militares que está muy bien analizarlos, pero es que no son los únicos. Ajá. El análisis político-estratégico tiene que tener en cuenta otros elementos importantes, las redes criminales que operan en Venezuela y en Colombia, como el ELN, las FARC, las BACRIM, Hezbollah. Por algo, una de las prioridades de esta administración Trump, cambiando lo que hizo Obama, que fue nefasto, es que esta administración Trump sí declaró a Hezbollah no solamente ya como una organización terrorista, sino como una organización de crimen organizado transnacional que está en Venezuela. Pero Sí, en el contexto de este escenario y de un escenario de posible intervención, ¿qué papel jugarían estos factores criminales? Pues lo acaba de decir Néstor, un escenario de guerra de quinta generación donde no van a mandar tropas, Sí. van a brindar el poder aéreo, pero la guerra se va a pelear en las ciudades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros mandando a nuestros militares muy bien entrenados, muy bien capacitados a morir en las calles de Caracas, tratando de combatir a unos ejércitos irregulares que llevan 20 años. Es que esto no es una cosa de Maduro, es que no hay que pensar que esto fue ahorita en los últimos 2 o 3 años que Maduro se está pensando en el tema militar. Llevan 20 años preparándose para este momento. El Islam revolucionario ha hecho parte de la doctrina militar. Es decir, la presencia de Hezbollah en Margarita, la presencia de Hamas, la presencia de nuestras guerrillas. El ELN opera, de acuerdo a Inside Crime, en el arco del Orinoco. Están allá, están reclutando gente, están capacitando gente. Esos son factores determinantes. Si no, a ver, hay que ser realistas. Pero digo, una cosa es lo que uno desea y otra cosa es lo que uno puede hacer. Entonces, déjeme entrar al segundo escenario y a ver cómo juegan esos factores. El segundo escenario es el del corredor humanitario. Mañana hay un gran concierto para pedir ayuda humanitaria. El viernes. Sábado se va a hacer el corredor humanitario. Y entonces, en este escenario de intervención militar, lo que nos podíamos imaginar acá que podía ocurrir es una ocupación militar parcial del territorio venezolano para sostener un corredor humanitario para proveer la ayuda de primera necesidad. Es decir, este es el escenario en el cual el sábado, cuando Juan Guaidó trate de ingresar la comida a un grupo de militares se vaya a oponer, entonces se decide hacer una intervención limitada para abrir ese corredor humanitario. ¿Cómo la ve usted? Bueno, ese corredor humanitario no se puede abrir, obvio, con tropas colombianas, porque si es en territorio venezolano, Es una agresión. sería una agresión. Es decir, no puede pasar tropa colombiana a respaldar un corredor humanitario en territorio venezolano, porque eso ya complicaría mucho el escenario. Es decir, hasta la frontera muy bien. De ahí para la frontera el asunto ya es de otro manejo, ya es del manejo de la competencia de Venezuela, de quienes acompañen a las personas, a los cientos de miles de personas que van a estar en ese corredor. Pero entonces un momentico aquí, sincerémonos, porque el tema de la ayuda humanitaria, es decir, el problema de crisis humanitaria de Venezuela no se va a solucionar con unos paqueticos de ayuda de USAID. Esta es una punta de lanza para generar una presión diplomática, posiblemente militar, en Venezuela. Pero algo más importante que eso, y lo dijo el coronel hace un rato, es la fractura dentro de los militares. Claro. Es decir, aquí lo que va a jugar clave en 2 días es lo que Colombia y sus aliados sean capaces de ofrecerle a los militares para que permitan que entre la ayuda humanitaria. Sí, claro. Eso va a profundizar la fractura que ya existe entre el comandante del ejército, el comandante de la Armada y Padrino. Ya hay una fractura. Se está hablando de eso. Lo que pasa es que están tratando de apaciguar. Se está hablando de la fractura hace rato, pero tenemos 2.000 generales y ¿cuántos han...? Pero eso es muy diciente. Por eso digo, ¿Cuántos, Carlos? Son 2.000 generales. Pero, Son 2.000 generales. Sí, ¿Y cuántos se han ido con Guaidó? Es que ¿Uno? no es el, no, ¿O dos? No, bastantes generales No, están. generales. ¿Cuántos generales se han ido con Guaidó? Entiendo yo, el excomandante de la Fuerza Aérea y un coronel que estaba en Washington, o era general. No, y ahora otro se acaba, El de otro Naciones agregado militar Unidas, que también está en se acaba Naciones de- Unidas también se acaba Claro, de... 3 de 2000, ¿cierto? Entonces, se habla mucho de unas fuerzas militares venezolanas rotas por dentro, pero hasta ahora esa ruptura no se ha manifestado. Pero ¿sabes dónde sería el punto de quiebre? Pero el punto de quiebre podría ser en los mandos medios, o sea, lo que es tenientes coroneles. Ahí es donde se empezaría, digamos, a fracturar. El tema de la ayuda humanitaria, pues, como decía Daniel, sinceramente, eso es un caballo de Troya que va a ir entrando para lentamente ir fracturando internamente a las fuerzas militares, y sabemos que donde empiece algún tipo de agresión hacia la población
población civil, Sí. ya sería una justificación para comenzar un tema interno en Venezuela, Claro. que podría ser uno de los el corredor escenarios. humanitario. Exacto, y que el corredor lo va a provocar. O sea, recordemos que en el 2002, cuando el intento de golpe de Estado, cuando empezaron los primeros muertos, se desencadenó todo lo que fue ese golpe de Estado y después nuevamente el contragolpe a ese golpe. Sí. Yo visualizo es que está entrando un caballo de Troya, porque el caballo de Troya lo que va a hacer finalmente es desestabilizar internamente tanto a militares como a población civil dentro de Venezuela. es que es el Una punto cosa de quiebre. hay que tener en cuenta esto. Una intervención humanitaria que está legitimada por el derecho internacional humanitario, que llegue a ser atacada, ya eso prácticamente es un acto de guerra. Es decir, miren ustedes que la intervención humanitaria está prevista en los propios convenios de Ginebra del 12 de agosto del 49. Y si las fuerzas militares o miembros de las fuerzas militares o de las milicias esas bolivarianas que tienen allá llegan a atacar esta misión humanitaria, ya hay una justificación para que nos ubiquemos en otro escenario que sería el escenario de la intervención militar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, y por eso yo lo traigo acá. Por eso traigo aquí a cuento el escenario. Es un día definitivo de cómo va a reaccionar o cómo va a actuar Maduro, si lo va a permitir, que no lo va a permitir ¿Sí? porque torpe sí es, o si lo va a permitir, y si lo permite también en la fractura del régimen. Y solamente para apoyar aquí esta visión, esto es lo que dice Juan Guaidó acerca de lo que va a suceder el próximo sábado, el próximo 23 de febrero. Señores de las Fuerzas Armadas, tienen 3 días. Tienen 3 días para ponerse del lado de la Constitución, para seguir una orden muy clara del presidente encargado de la República y permitir que ingrese la ayuda humanitaria. Y esta es una ayuda humanitaria que tiene esta cara. Desde Estados Unidos en Miami. El comandante del Comando Sur de Estados Unidos es quien está organizando el envío de la ayuda humanitaria, un militar quien estuvo al lado del máximo comandante de las fuerzas colombianas, el comandante Luis Fernando Navarro, justamente en el centro de operaciones del Comando Sur. This is a diplomatic solution, as our leaders have stated. Esta es una resolución diplomática, como nuestros líderes han indicado. You mentioned invasion. Usted mencionó invasión. The only invasion is the Cubans and the Russians who continue to prop up the dictator Maduro. La única invasión que existe ahorita es la de los cubanos y rusos que continúan apoyando el régimen de Maduro. This message is for the Venezuelan military. Este mensaje es para los militares venezolanos. You will ultimately be held accountable for your actions. Ustedes al final van a ser responsables por sus propias acciones. Do the right thing. Hagan las cosas correctamente. Save your people and your country. Salven a su gente y a su país. Y entonces yo de eso me olvidaría de todo lo que dijeron y simplemente me quedaría con la foto. Es el comandante del Comando Sur hablando de que esta es una solución diplomática, lo cual parece... Es una advertencia absolutamente clara. O se salvan ellos y salvan el país, o permiten que el país vaya hacia la catástrofe. Tienen esos dos escenarios. O el ejército de Estados Unidos al lado del ejército colombiano Claro. van a tomar cartas en el asunto. Me tengo que ir a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos viendo escenarios de lo que podría ser una posible intervención militar en Venezuela. Hemos hablado de una invasión, de una intervención militar que ha sido desestimada aquí en este programa por los diversos expertos porque es altamente improbable. Hablamos de las posibilidades de un corredor humanitario. ¿Qué pasó? Yo ¿Malinterpreté? sigo jugando con el cerco diplomático y que Colombia no le va a jalar al cuento directo de la guerra. Estados Unidos sí puede intervenir militarmente en Venezuela. Y ese anuncio que acabamos de ver es el preámbulo. ¿Y entonces qué hacía el comandante de las fuerzas militares colombianas parado al lado del comandante del Comando Sur de Estados Unidos si el ejército y los militares colombianos aquí no van a tener ningún rol? Somos aliados. Históricos. además. Históricos. Hemos sido aliados y nos mantenemos como aliados. Claro, pero que la punta de lanza de la ayuda humanitaria sea el ejército de Colombia y el ejército de Estados Unidos, pues me habla a mí de una cosa distinta a simplemente ayuda humanitaria. Pero es que tiene que hacerlo. Es que No solo el ejército, de todos los países del Grupo de Lima, con excepción de México.
Lo que pasa es que nosotros tenemos a Venezuela muy cerca, pero miremos también la situación del Brasil. Venga, yo les quiero poner lo que dice la gente en las calles bogotanas acerca del involucramiento, posible involucramiento de Colombia en una acción militar, así sea prestando apoyo a Estados Unidos. Esto es Zona Franca en la calle. ¿Usted estaría de acuerdo con que Colombia colaborara con una alianza militar lanzada por Estados Unidos para derrocar a Maduro? Estoy de acuerdo porque realmente Maduro es una persona que de una u otra forma ha destruido a Venezuela. Sí, estaré de acuerdo. La verdad, digamos, en este momento lo que es el presidente Maduro está haciendo las cosas mal. El doctor Duque de manejar Colombia, donde tenemos tanta gente con hambre, con todo eso, y no hemos mirado. Yo pienso que generar más guerra para involucrar personas civiles o personas inocentes no es lo más justo o sería la mejor decisión. No, totalmente en desacuerdo con una incursión militar, porque eso traería más problemas para Colombia, más que solucionar problemas a Venezuela, le traería más guerra, más hambre y más muertos. No necesitamos más guerra, ni mandar más jóvenes a pelear. Jamás, militar jamás, por más razón que haya que queramos que salga Maduro, pero la solución tiene que venir por la vía dialogada. Sí, señora, porque la gente está sufriendo allá mucho, aguantando hambre, muriendo en los hospitales, en medicinas y nada. No creo que sea lo más conveniente. Colombia tiene su propia guerra y en la pobreza que vive primero debe solucionar sus problemas en casa e ir a solucionar los ajenos. Y esta pregunta creo que va a ser cada vez más presente en medio del paso del tiempo, ¿cierto? Aquí el cambio de régimen en Venezuela ha sido un objetivo declarado de Colombia, del presidente de Estados Unidos, que va a elecciones el próximo año y lo ha vuelto un tema de política interna. Entonces, el paso del tiempo, la permanencia de Nicolás Maduro se volvió una derrota para Duque, para Donald Trump. Sin lugar a dudas, pero hay una cosa que me parece interesante que algún televidente lo tocaba. Era como, ¿qué pasaría? O sea, esto sería un baño de sangre en una lógica que ahorita lo hemos tocado tangencialmente. Y son los colectivos chavistas que están dentro de Caracas. Y entonces hay dos temas fundamentales. La cohesión de las fuerzas militares venezolanas y la posibilidad de una insurgencia y de una fuerza civil paramilitar en Venezuela. En Venezuela. Es que hay un tema que se llama de la revolución a la resistencia. El tema técnico es, los militares venezolanos pensaron, si nos ataca Colombia en una guerra regular, tenemos un ejército armado con armamento regular, como lo acabamos de ver. O sea, a Colombia, digamos, no le podemos enfrentar. Pero si llega a Estados Unidos, el ejército regular no va a tener la capacidad de resistir y la milicia, o sea, todos esos colectivos que son los civiles armados por el Estado, tomarían el liderazgo y ahí pasaría el concepto de la revolución a la resistencia. ¿Y qué tanta moral cree que usted que haya dentro muy de alta, estos colectivos? Y muy alta por una cosa. Yo tuve la oportunidad de estar en Caracas cuando cubrí para un periódico la muerte de Chávez y un año después fui y pude entrevistar a estos tipos. Dos cosas fundamentales, radicales ideológicos, donde defienden y ellos se autoproclaman los guardianes de la revolución, y segundo, lo sostiene el régimen de Maduro, o sea, el dinero, la capacitación, y es un negocio donde ellos decían una cosa, ¿cuál es nuestro trabajo? Ser la policía política del chavismo y aquí no pueden haber escuadrillas. Y entonces, déjeme, me voy a mi tercer escenario que creo que se articula con esta discusión. Y el tercer escenario es el de una acción militar interna de parte de las Fuerzas Armadas venezolanas, una facción, digamos, escenario de apoyo a una acción militar del gobierno Guaidó. Gobierno entre comillas, pues porque aquí ya hay dos gobiernos paralelos, etcétera, etcétera. Entonces, un apoyo aéreo o balístico, por ejemplo, de Estados Unidos con uno de sus destructores con misiles de precisión a una acción militar de una facción de las fuerzas militares venezolanas leales a Juan Guaidó contra el régimen de Nicolás Maduro. Es decir, que se materialice la división de las fuerzas militares venezolanas y que Guaidó pueda acumular una fuerza suficiente militar para enfrentarse a los leales a Nicolás Maduro con un apoyo aéreo o remoto del gobierno de Estados Unidos. Y esa es una hipótesis importante y esa es una hipótesis que tiene que ir de la mano con lo que Colombia debe hacer para que eso pase, es decir, para que la solución sea interna, que es lo que todos esperamos. Y nosotros nos tenemos que concentrar en la contención y en la disuasión, ¿cierto?
no solamente de estos militares y del régimen de Maduro con todo lo que implica, con todos los que hacen parte de esa estructura criminal, sino a los aliados. Hay que debilitar mucho a los aliados y eso es clave, lo decía el coronel, Cuba juega un papel importante dentro de Venezuela, es el que se ha encargado de que todos los militares que han querido irse, todos los mandos medios que han querido irse hacia, digamos, salir del régimen de Maduro, desertar, son los que se han encargado a través del G2 de hacer toda la inteligencia, del G12 de hacer toda la inteligencia para informar, para Explique eso un poquito mejor. Entonces, hay unos militares que quisieran tal vez irse para donde Guaidó, pero ¿qué pasa? Pero tienen miedo, porque han sido, en los últimos 2 años van casi 500 militares reprimidos que han querido salirse y los servicios de inteligencia cubanos han estado a cargo de hacer el seguimiento y de informar y de reprimirlos. Es decir, es que, insisto, no es solo Maduro, no es solo unos generales, no son 2.000 generales. Tú dices 2.000 generales, bueno, hablamos de 2.000 personas. No, esto es una estructura y es una complejidad bastante grande. Entonces, propiciar un escenario en que se generen los incentivos para que los militares decidan abandonar a Maduro, respaldar a Guaidó, convocar a elecciones y permitir una transición democrática y pacífica. Ese es el escenario ideal. ¿Por qué es ideal? Porque implica que Colombia no se mete en un conflicto, porque implica que no tenemos a Estados Unidos con una intervención del tipo que sea en Venezuela y permite una salida pacífica, ¿cierto? En ese escenario, que es el ideal, Colombia tiene que jugar a enfrentar, no solo, digamos, a generar incentivos para estos militares y a enfrentar en una aproximación estratégica a esos aliados de Venezuela que sostienen el régimen de Maduro, y para eso necesita a Estados Unidos, a la Unión Europea, al Grupo de Lima. Eso es lo que, digamos, en plata blanca está haciendo Duque en este momento. Ahora, uno tiene que proyectar poder. Yo sé que tú eres muy crítico y dices, no, pero es que, ¿qué hace un militar colombiano al lado? Claro, hay que proyectar poder, porque eso tampoco podemos decir, no, tenemos miedo de entrar a Venezuela. Claro, pero uno no puede proyectar poder sin que exista, digamos, la certidumbre de que se puede utilizar en cierto momento, ¿cierto? Es decir, la amenaza de fuerza tiene que ser una amenaza de fuerza creíble, porque si uno, y por eso Iván Duque, pues en la entrevista no dice, no, a mí no, yo no voy a dejar que pasen por aquí tropas gringas, pero el decirlo significa que posiblemente sí podría dejar que pasen por aquí tropas gringas. Porque si la hipótesis 1 no se da, si después del 23 de febrero el ejército reprime a la población civil, mata civiles y vemos un estado, digamos, de confrontación, pues de entonces ya hay que pasar a la hipótesis 2 y a la hipótesis 3. Y aquí estamos precisamente en esas hipótesis, las hipótesis de qué pasa si y qué pasa si se utiliza fuerza militar. Regresamos con conclusiones después de comerciales. ¿Qué va a pasar en Venezuela después de este sábado 23 de febrero, cuando se supone el presidente proclamado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, va a hacer que entre la ayuda humanitaria a través de la frontera con Colombia, con Venezuela? Esa es la pregunta de hoy. ¿Cuáles son las posibilidades de una confrontación militar y en qué situaciones? Les voy a poner este trino que hace Juan Guaidó a propósito del 23 de febrero y lo que dice: anuncio al país, este 23 de febrero nos movilizaremos a todos los cuarteles de Venezuela a exigir el ingreso de la ayuda humanitaria. Señores de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, Fuerzas Armadas bolivarianas. Tienen 3 días para acatar la orden del presidente encargado y ponerse del lado de la Constitución. Esta ayuda es para salvar vidas. Es decir, el tema de la ayuda humanitaria es el punto de quiebre de las Fuerzas Armadas. Y hablaba yo de este escenario en el cual Juan Guaidó logre amasar algún apoyo explícito de las fuerzas militares para enfrentarse a otra facción leal a Nicolás Maduro, tal vez con un apoyo internacional, bien sea táctico, aéreo, balístico, etcétera. Bueno, miren que la propensión en Venezuela para un golpe de Estado se ha dado. Se dio con Carlos Andrés Pérez y Chávez. Se dio con el error que se cometió cuando se le dio la intentona golpista a Chávez, que no se logró consolidar, y que fue precisamente el ministro de Defensa, que hoy está preso, el general Baduel, el que trajo nuevamente a Chávez al poder. Y ahora el escenario de un posible golpe militar dentro de Venezuela no lo podemos descartar. Ahora, 23 de febrero de este año, ¿qué puede suceder? Yo creo que pueden suceder cosas muy graves. Atacar la ayuda humanitaria ya es un acto de guerra, ya es un acto de violación al derecho internacional humanitario y ya podría llegar a justificar una intervención de los Estados Unidos en territorio venezolano. ¿Y usted cree que sería útil si Guaidó logra tener un grupo de lealistas, una acción militar externa de Estados Unidos, bien sea a través de golpes de precisión, golpes tácticos a distintas bases militares? ¿Eso está dentro de un escenario factible? Es posible.
Miren ustedes, miremos escenarios, acuérdense de Panamá cuando salía Noriega con un machete y todo el mundo lo seguía y gringos vengan acá, vinieron y se lo llevaron. Acuérdense de Gaddafi, desafiando a Francia, Claro. vinieron, acuérdense de Saddam Hussein, lo mismo, terminó colgado. Pero acuérdese de Libia y en lo que está Libia hoy, acuérdese Sí, de Irak. pero, Es decir, bueno, creo que la el guerra se escenario justifica Medio en Oriente cuanto es sea un diferente. medio para la paz, ¿no? Sí. ¿Cierto? La guerra como, el fin último de la guerra es la paz. Obtener la paz. A veces la guerra no genera la paz, sino que genera más guerra. Y en este juego de escenarios, la pregunta que nos hacemos, ¿cuál sería la intervención militar, si alguna, más factible o más propicia para llegar a la paz? Yo creo una cosa ahí, que si se llegara a avanzar en el tema de una intervención militar norteamericana, sería una operación quirúrgica, identificando los principales cuadros e intentando limitar el espacio digamos, vuelve y juega de espacio y operación militar norteamericana. O sea, identificarían plenamente los principales, intentarían neutralizarlos, capturarlos, lo que sea, pero no hacer un control territorial de área. Y esto hablaba de la falta de moral dentro de las fuerzas militares venezolanas. Y en ese sentido son un cuerpo militar propicio a la fracturación. Sí, sin lugar a dudas. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a cuadros, digamos, tenientes coroneles y coroneles, y me decían esto: el que grite más duro patria, socialismo o muerte vive en Caracas con la familia y tiene todos los prebendas. El que se queda callado en la formación termina en los batallones de frontera. Entonces sí hay un celo interno por el tema, y como lo decía el coronel al principio, de militares que se entregaron fue un proyecto político y dejaron el país al lado. Entonces ese componente sí podría, digamos, generar ese espacio para una confrontación interna. Sí. Pero yo creo que esto sí, o sea, por donde va, esto va a terminar un baño de sangre. Y yo te agrego una cosa. ¿Por qué? ¿Pero cómo así? Porque la salida, no va a haber una salida pacífica, porque no puede haber una salida pacífica en este escenario, Daniel, porque cualquier, como le decía el coronel, si tocan esa misión humanitaria, ya eso es una causa de guerra para un problema que Estados Unidos va a intentar que se maneje de manera interna. Pero entonces, espérese, porque no me dejen con eso. Pero, es decir, si va a haber un baño de sangre, y nosotros hemos hablado de distintos escenarios de baños de sangre, porque la guerra involucra necesariamente. sangre, ¿no? Entonces, hablamos de un escenario de una invasión, una ocupación multinacional o de Estados Unidos. Ese escenario ustedes lo dicen que es muy improbable, entiendo bien. O sea, ¿no? ver norteamericanos en Caracas. En Caracas, no. Muy improbable. O sea, está sobre la mesa, pero es Daniel, uno de muchas opciones. ¿Tú sabes qué sucedería si tocan el Fuerte Tiuna? El Fuerte Tiuna. ¿Cuál es el Fuerte Tiuna? Es la mayor concentración de poder militar que existe en Caracas. Están todas las fuerzas. Donde estuvo Maduro hace unos días. Sí, y donde enterraron a Chávez. Sí. Ahí desarticula todo el poder militar y está todo concentrado en Caracas. O sea, entonces, y yo voy a mi tercer escenario, y es que Guaidó logra tener un grupo de lealistas y se enfrenta a los leales a Nicolás Maduro, después de que pasa algo con la ayuda humanitaria, digamos, que es lo que puede pasar este sábado, ¿cierto? Sí, ese escenario, ¿usted todavía lo ve lejano, coronel? El escenario perdóname, repíteme nuevamente lo que acabas de decir. Un escenario de unos lealistas con Guaidó, ayudados por Estados Unidos, se puede dar, enfrentados a... No es descartable, se puede llegar a dar, se puede presentar, y de hecho se está presentando. Porque miren, cuando un general se declara disidente, eso juega como la teoría del dominó, las fichas comienzan a caer. Carlos, sí. No, y es eso, tú lo acabas de decir, una guerra debe tener unos objetivos limitados y una garantía de éxito. Insisto, es que aquí seguimos creyendo un poco que, yo entiendo a Néstor que dice que una operación quirúrgica, pero es pensar que porque Maduro y Diosdado los capturen mañana o los ejecuten en medio de una operación militar, ya el problema de Venezuela básicamente desapareció. No es así, es muy complejo, insisto, es que no son solamente esos actores, hay muchos actores, no solamente otros países, es decir, actores estatales, sino actores no estatales, que tienen el poder en Venezuela. Los militares no son solamente unos militares, no pienses en los militares como los nuestros, que están haciendo operaciones, que están encargados de temas eminentemente militares, ¿cierto? Sino que allá la Alianza Cívico-Militar los llevó a ostentar cargos en PDVSA, en instituciones del gobierno, en temas comerciales, donde están a cargo de las empresas, del abastecimiento. Es decir, insisto, es un problema muy complejo. Muy complejo. La guerra justa cuando hay garantía de éxito. Y el éxito sería permitir que haya un cambio de régimen en Venezuela.
Me voy con eso, señores. Muchas gracias por habernos Daniel, acompañado esta noche. Muchas gracias a ustedes. Seguimos pegados al análisis de lo que está sucediendo durante estos días en Venezuela, con el cubrimiento de Red Más Noticias. Mañana volvemos aquí en Zona Franca a hablar de este tema antes de los eventos de este próximo 23 de febrero en Venezuela. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.